Buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Ahorita vamos a iniciar con la clase. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio con esta primera clase. Mi nombre es Juan Francisco Flores Mazariegos. A mí se me concedió el privilegio y el honor de poder compartir con ustedes este semestre para que podamos desarrollar el programa de Derecho Civil 3. El desarrollo del programa se va a... Perdón, compañeros, solo sigo dando ingreso. Disculpen que a veces interrumpa la exposición, pero es por eso. Como les decía, el desarrollo del programa se llevará a cabo a través de clases magistrales. Vamos a tener 2 exámenes parciales y un examen final. Un examen parcial de 30 puntos, el segundo examen parcial de 40 y el examen final de 30 puntos. Yo voy a compartir las diapositivas a través del sitio de Classroom que nosotros tenemos asignado. Entonces ahí voy a compartir las diapositivas y voy a trasladarles un laboratorio antes de cada examen parcial o el examen final, con el fin de poder sustentar de mejor manera el estudio previo a cada uno de los exámenes, y estos laboratorios pues les servirán a ustedes para que en un momento dado puedan estudiar para el resto de su carrera. También, compañeros, les solicito que al comparecer a la clase lo hagan en compañía de su código civil. El código civil nos va a servir bastante para poder desarrollar esta clase. Pueden acompañar también, acompañar al código, o tal vez la Constitución política, pero esencialmente el Código Civil no debe de faltar. Por favor, compañeros. La clase dará inicio a las 5:30. Como ustedes se pudieron dar cuenta, yo doy un lapso de varios minutos para procurar que la mayoría tengan ingreso a la clase. Entonces, pero a partir de las 5:30 vamos a dar inicio. Me excuso si en algún momento solo di el acceso, pero no saludé, pero precisamente es porque lo hago después de un par de minutos, ya cuando está la mayoría de compañeros en el aula virtual. Entonces, como les decía, el horario va a ser a partir de las 5:30 para las 7, compañeros. Ese va a ser el horario que nosotros vamos a utilizar los días martes y los días jueves. Entonces, para poder desarrollar el programa y para que ustedes
lo tomen en consideración. El día de hoy, compañeros, vamos a hacer una pequeña exposición. Vamos a iniciar con la primera clase. Vamos a hacer una exposición un tanto informativa y también vamos a abordar algunos puntos doctrinarios. La parte informativa prácticamente la agotamos brevemente, ¿verdad? Porque platicamos del horario y que por favor traigan su código civil y se me olvidaba. Si alguno de ustedes quiere utilizar algún libro para fortalecer el curso, pueden utilizar el que ustedes consideren, compañeros. No impongo yo ninguno en especial. Recomendaría en determinado momento el de autores nacionales, porque como ya verán ahorita que empecemos a exponer, muchas veces hay algún tipo de circunstancia o situación que tiende a confundir, precisamente porque a veces el vocabulario jurídico de país a país varía en algunas situaciones. No totalmente, pero sí varía en algunas cuestiones, y eso trae como consecuencia que exista un poco de confusión, ¿verdad, compañeros? Que haya confusión al momento de captar o asimilar lo que los libros dicen. Entonces, les recomendaría que si van a utilizar un libro, utilicen libros de autores nacionales. Hay varios autores, entre los que tenemos está el doctor Vladimir Aguilar, también el libro del doctor Ernesto Viteri. También tenemos el libro de el licenciado Juan Francisco Flores Juárez, quien es mi señor padre. Entonces, ese también lo pueden consultar. Derecho de obligaciones. Pero, repito, compañeros, y hago énfasis en esto, no es obligatorio. Nosotros vamos a desarrollar el contenido a través de clases magistrales y, como les digo, vamos a compartir las diapositivas con el ánimo de que ustedes puedan reforzar más el conocimiento. De hecho, como les digo, también vamos a compartir laboratorios. Bueno, compañeros, vamos a iniciar ya ustedes en la parte doctrinal, ¿verdad? Ya ustedes han recibido 2 derechos civiles, ¿verdad? Donde se trató de la persona, la familia, y el derecho civil 2, donde se abordó lo que eran derechos reales. Ahora vamos a entrar a la tercera parte de los derechos civiles sustantivos. Recordemos que son 4 los que ustedes van a abordar. Ya este tercer derecho civil ya entra prácticamente a la mitad de la carrera. Ya ustedes están en 5º semestre, ya están en la mitad de su carrera profesional, compañeros. El derecho civil es algo muy especial, algo muy interesante, y que ustedes van a encontrar bastante amplio, y les va a dar un sustento y fundamento para muchas cosas.
vamos a ver a lo largo del curso que el derecho civil es muy cotidiano. Es decir, esto que vamos a ver, se van a dar cuenta que lo ven o lo vemos en muchas situaciones o circunstancias a lo largo de nuestra vida cotidiana. Como les dije, el derecho civil 2 abarcó lo que era, en parte, ¿verdad? Lo que era lo que eran o lo que son los derechos reales. Entonces, partiendo de eso, nosotros podemos tomar en consideración que el derecho en sí viene a dar un orden y una reglamentación en el desarrollo y desempeño que tienen los seres humanos. Entonces, los seres humanos generalmente o básicamente procuran satisfacer todas sus necesidades, ¿verdad? Cuestiones relacionadas con situaciones económicas, situaciones políticas, situaciones personales, todo tiene que ver con bienes o satisfactores. Entonces, esta situación en la cual el ser humano procura satisfacer todas sus necesidades genera dos tipos de relaciones jurídicas, compañeros. La primera de ellas, ¿cuál es? La primera de ellas es cuando existe una relación de poder o señorío que ejerce una persona sobre una cosa directamente. Entonces, sin necesidad de que existan intermediarios, sin necesidad de que exista alguien más, es el hombre quien ejerce ese poder o señorío sobre las cosas. A eso es lo que nosotros conocemos como derecho real. Si yo tengo una casa y tengo la propiedad sobre la casa, yo puedo hacer lo que quiera. Puedo venderla, alquilarla o simplemente mantenerla. Yo puedo ejercer ese derecho que tengo, ese poder que tengo sobre la cosa. En este caso, sobre una casa, ¿verdad? En mi derecho real de propiedad. Puedo también en determinado momento ejercer otro tipo de poder. Por ejemplo, un poder donde yo haga un uso y disfrute de los frutos que produzca un bien. A eso lo conocemos como usufructo. O en determinado momento puedo constituir una relación de poder y limitar en algún momento alguna propiedad. ¿Cómo limitarla? Decir, constituyendo alguna servidumbre que en determinado momento va a afectar al bien. Entonces, en todo ese tipo de situaciones nosotros podemos darnos cuenta que existe una relación de poder o señorío, es decir, alguien que está ejerciendo el poder sobre una cosa. ¿Para qué? Para poder obtener utilidades, para poder satisfacer algunas necesidades.
Pero también existe otro tipo de relación, que es la que va, en la que va a versar todo nuestro programa. Porque en la primera relación que nosotros hablamos, el desarrollo del poder que tiene un hombre sobre una cosa, eso es el derecho real, eso lo vieron ustedes, fue tema del derecho civil 2. Pero en el caso de la segunda relación que se puede dar, es cuando una persona ejerce poder o señorío sobre la actitud de otra persona para obligarla a que cumpla con algo en la cual la otra persona se haya comprometido. Es decir, obligarla a que cumpla con una obligación. Valga la redundancia. Tratar de que el compromiso que fue adquirido por una persona se cumpla. Este tipo de relaciones recibió otro nombre. Ya las anteriores vimos que era el derecho real. En este caso, las obligaciones que se adquieren, los compromisos o deberes que se adquieren, se les denomina obligaciones. De esa manera se les denomina obligaciones. Y en las obligaciones, compañeros, existen básicamente dos sujetos. Ya vamos a ver más adelante cómo estos sujetos pueden ser varios, pueden ser múltiples, pero básicamente hay dos sujetos. El acreedor, que es quien ejerce esta actitud, y el deudor. A ver, la compañera Vanessa Suseli levantó la mano. Disculpe, licenciado, se me activó. ¿Cómo no, compañera? Bueno, entonces, como les decía, existen dos sujetos. El acreedor, que es el que ejerce esta situación, esta relación. Y el deudor. El deudor es el que cumple con su compromiso. A esto se le denomina obligaciones, derecho de crédito o derechos personales. Entonces, de esa manera es como se le denomina en múltiples lugares, ¿verdad? Derecho de obligaciones, derecho de crédito o derechos personales. Ya esta situación que nosotros estamos viendo aquí, ya los romanos ya la habían empezado a establecer. Los romanos, compañeros, fueron muy, muy avanzados en lo que era el derecho, en lo que es el derecho. De tal manera que muchas de las figuras que nosotros vamos a ver a lo largo del programa tienen sustento en el derecho romano. En ese momento, cuando Roma era una potencia militar, económica, cultural, el idioma que ellos utilizaban era el latín. Es por eso que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, han venido figuras que ellos utilizaban y se han aplicado a nuestra realidad en la actualidad, porque realmente fueron tan bien hechas que
Algunas tienen cambios mínimos. Y por esa razón es que vemos tantas figuras en latín, tantos latinazos. Esa profunda influencia que tiene el derecho romano, ¿verdad, compañeros? En las figuras actuales. Ya los romanos ellos ya establecían lo que era el derecho real. Jus in re, o derecho en la cosa. Es decir, que podían desarrollar algún tipo de poder o señorío sobre una cosa. Por eso era derecho en la cosa, porque daba un poder inmediato y directo, compañeros, sobre un bien. Les ponía yo el ejemplo, ¿verdad? Yo puedo vender una casa porque yo tengo la propiedad. La propiedad es el derecho real que yo poseo sobre una casa, entonces yo la puedo vender, puedo alquilarla, puedo constituir un usufructo, puedo constituir una servidumbre sobre la misma. Yo tengo el derecho en la cosa. Pero los romanos también denominaban a otra relación jus ad rem, que significa derecho a la cosa. Es decir, el titular tiene un poder o facultad sobre otra persona en relación a su forma de actuar. Necesitamos que cumpla con lo que se comprometió. Por ejemplo, una persona se comprometió a pintar una casa. Entonces hay una obligación. Me tiene que pintar la casa. Yo puedo ejercer ese poder, derecho a la cosa, es decir, a que efectúe una actividad que en este caso es pintar la casa. O las obligaciones más generales, ¿verdad? Cuando hay un préstamo, se otorga dinero. Entonces el acreedor, que es quien prestó el dinero, tiene derecho a exigirle al deudor que adopte o ejecute una determinada actitud. ¿Y cuál es esa determinada actitud? Que pague. Entonces vemos ahí cuál es la diferencia que existen en estos dos tipos de relaciones, que son muy similares, pero una se enfoca sobre la cosa en sí, sobre el bien, y la otra se enfoca en hacer cumplir un deber o un compromiso adquirido por una persona. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Muy bien. Perdón, ¿pueden ver bien la diapositiva, compañeros? ¿Está bien ahí? Sí, licenciada. Sí, se ve, licenciada. Bueno, continuamos, compañeros. Ya vimos que las obligaciones, el derecho de obligaciones, cuando nos referimos a la relación que existe entre una persona que puede obligar a otra que cumpla con determinado compromiso, puede denominarse como derecho de obligaciones, derecho de crédito o derecho personal, por mencionar algunos. ¿Por qué? Porque para varios autores el hecho de poder desarrollar una actividad puede en determinado momento generar un determinado nombre. ¿A qué me refiero?
Ya vimos que los sujetos que intervienen dentro de una obligación son el acreedor y el deudor. Entonces, derecho de obligaciones. El derecho de obligaciones hace referencia específicamente a la parte pasiva, a la parte que obtiene el compromiso, al deudor. Entonces, para varios autores es inapropiado llamarla de esa manera, llamarla derecho de obligaciones. Porque si bien es cierto, estudia la obligación, estudia las fuentes de las obligaciones, las clases de las obligaciones, los efectos que tienen las obligaciones y cómo pueden extinguirse, hace referencia específicamente al obligado, es decir, al deudor. Entonces, para múltiples autores no es correcto, no es conveniente que se le denomine de esa manera. Luego tenemos el derecho de crédito. El derecho de crédito, compañeros, el derecho de crédito es algo muy similar a lo que es el derecho de obligaciones. Hay un estudio en relación a fuentes, efectos, clases de obligaciones. Incluso se analiza la prestación, que lo vamos a ver más adelante. La prestación es la actitud que puede asumir el deudor de dar o no dar, hacer o no hacer. Entonces, analiza toda esta situación, pero también para múltiples autores no es conveniente denominarlo así. Porque, según esto, se hace referencia específicamente a lo que es o a quien es el acreedor, es decir, a quien está ejerciendo su derecho a que se cumpla la obligación. Si alguien me prestó dinero a mí, él va a ser el acreedor. El compromiso lo adquirí yo y el compromiso es pagarle ese dinero. Entonces yo soy el deudor. Entonces, el derecho de crédito, según algunos autores, no es conveniente denominarlo así, como derecho de crédito, porque lo que pasa es que hacemos referencia únicamente a una de las partes, al acreedor. Es lo contrario del derecho de obligaciones. El derecho de obligaciones hace referencia a una de las partes de la obligación, específicamente al deudor. Y por último está el derecho personal. El derecho personal, esta terminología, compañeros, produce mucha confusión, porque el derecho personal puede referirse a muchas cosas en otras latitudes, ¿verdad? Puede referirse a circunstancias como la familia, la persona, incluso a derechos reales, y no específicamente a derecho de obligaciones. Esta es la razón por la cual yo les sugeriría que si van a consultar un libro, que sea de un autor nacional, porque hay algunos autores, por ejemplo, los autores españoles, utilizan mucho esta terminología, derecho personal. Entonces, algunas veces eso tiende a provocar algún tipo de confusión. Entonces, por eso es que al inicio de las clases, de la clase, cuando comenté lo de los libros, les refería que era mejor, o más bien era un poco más claro,
utilizar libros de autores nacionales para evitar en algún momento algún tipo de confusión. Entonces vemos, compañeros, que hay varias formas de denominar derecho de obligaciones, derecho de crédito, derecho personal. Pero vemos que todos tienen sus contras. El derecho de obligaciones, porque hace referencia al deudor. El derecho de crédito, porque hace referencia específicamente al acreedor. Y el derecho personal, porque realmente causa mucha confusión. Entonces, ¿cómo debemos de denominarlo? ¿Cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar como derecho de obligaciones. ¿Por qué derecho de obligaciones, compañeros? Porque así está establecido dentro de nuestra legislación civil, de nuestro Código Civil, como obligaciones. Entonces, dentro de la pequeña explicación que hicimos aquí, hicimos referencia a lo que doctrinariamente se dice sobre cada uno de los conceptos. Pero para usos académicos propios, es decir, para nuestra clase, la vamos a denominar como derecho de obligaciones, porque así lo señala nuestro código. Entonces, el Código Civil tiene varios libros y en su libro quinto, en la primera parte, está lo que son las obligaciones en general. Luego vemos lo que es contratos en particular, pero eso será tema de Derecho Civil 4. Veamos ahora nuestra siguiente diapositiva, compañeros. ¿Cómo vamos a definir el derecho de obligaciones? Aquí, dentro de las diapositivas, yo trasladaba la de Antonio Díaz Pairó, un autor español, y en el cual se establece que es un conjunto de principios y normas que regulan las relaciones jurídicas denominadas obligaciones o derechos de crédito. Entonces, fíjense, compañeros, que realmente el derecho de obligaciones, a mi criterio, es un conjunto de normas que regulan los diversos compromisos que existen entre personas, con el ánimo de que pueda cumplirse con la prestación pactada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando dos personas adquieren un compromiso, es decir, se obligan, una de ellas se obliga a cumplir con la otra. Es por eso que hay una relación, como dije al inicio. Pero existe un cumplimiento de cada una de las obligaciones. Debe existir, debe de cumplirse con ellas. Yo les hablaba de la prestación. Eso lo vamos a ver dentro de un par de clases más. La prestación es la actitud que asume el deudor de dar o no dar, de hacer o no hacer. Por ejemplo, yo voy y presto dinero a un banco. Y el banco me requiere el pago. Entonces, requiere el cumplimiento de la obligación. ¿Cuál es la obligación mía? Pagar el dinero. Entonces, la actitud sería una actitud de dar. Ya vemos que hay una actitud de dar, de no dar, de hacer o no hacer. O sea, esas son las 4 vías en las cuales el deudor puede constituirse. Y en este caso, me están exigiendo a mí
que cumpla con mi compromiso, entregando el dinero que presté. Entonces, por eso les decía que es un conjunto de relaciones jurídicas que regulan el cumplimiento de los compromisos que existen entre entre dos o más personas, perdón, con el fin de darle cumplimiento a la prestación. Entonces, ese es otro concepto. Yo les trasladaba aquí el de Díaz Pairó, que también es bastante concreto, es exiguo. Entonces podemos ver y apreciar lo concreto y claro también de esa definición. Veamos ahora, compañeros, un poquito de la historia de las obligaciones. Las obligaciones han venido desde el inicio de los tiempos, compañeros, porque el hombre, al ser un ser gregario, generalmente se ve involucrado en situaciones contractuales, situaciones obligacionales, es decir, hay una transmisión de mercadería, de bienes, desde siempre, porque se busca satisfacer necesidades, como dijimos al inicio de la clase. Entonces, lo que ha venido evolucionando es la forma en la que se regulan el cumplimiento de estos compromisos, el cumplimiento de las obligaciones. Eso es lo que ha venido evolucionando. En la época primigenia, compañeros, es decir, casi en la prehistoria, en la época antigua, el derecho de obligaciones era personalista. Es decir, el deudor respondía con su físico ante el acreedor. Si existía una obligación y el deudor no cumplía con el pago, el acreedor podía disponer de él, ¿verdad? Podía disponer de su físico, lo podía hacer esclavo o podía golpearlo, incluso quitarle la vida. Entonces, así comenzó el derecho de obligaciones. ¿Qué pasaba cuando alguien no cumplía con un compromiso? Se lo llevaba de esclavo. O depende en qué lugar estuvieran ubicados. Pero generalmente en la antigüedad era de esa manera. El deudor respondía con su físico. Pero luego en la historia aparece una religión, una nueva religión, que predica el amor, ¿verdad? Todo es bondad y amor. Entonces, establece que se debe tratar y querer al prójimo como a sí mismo. Aparece el cristianismo. Entonces, es una religión que ha abordado que ha influenciado a muchas naciones, casi al mundo entero, y ha influenciado incluso las legislaciones. Entonces, la influencia que tuvo sobre la legislación fue muy fuerte. Y dijo, bueno, pero ¿qué va a pasar cuando alguien incumple con un compromiso, cuando alguien incumple con una obligación? Entonces, hacía referencia a que no es posible que una persona que incumpla con una obligación se le convierta en esclavo o se le golpee o que se le quite la vida. Entonces, a partir de que aparece en escena el cristianismo,
se le deja al deudor que no cumplía, ya no como un esclavo, ya no se utilizaba su físico, ya no se le golpeaba o incluso se le quitaba la vida, ya no, sino que ahora se va a disponer de su patrimonio. Entonces esto es a raíz del cristianismo. Entonces es al patrimonio el que se le va a afectar. Y eso ha llegado hasta nuestros días. Si yo solicito un préstamo, el acreedor me va a pedir una garantía. Las más conocidas es las garantías hipotecarias. Voy a otorgar en garantía mi casa. ¿Qué pasa si no cumplo? ¿Qué pasa si no pago? Me quitan la casa. Eso es un efecto de lo que en su momento se dio por motivo del cristianismo. Entonces ya no se afectaba al físico, sino se afectaba al patrimonio. Luego siguió avanzando y llegamos a la Edad Media, compañeros. La Edad Media fue un periodo en la historia de la humanidad que duró 1000 años, 10 siglos. Entonces se inicia con la caída del Imperio Romano y termina prácticamente para algunos autores cuando empieza el Renacimiento. Entonces, en este momento, en el momento de la Edad Media, se empezó a considerar que los libros tenían algún tipo, los libros anteriores tenían algún tipo de influencia que no era una influencia cristiana o religiosa. Y en algunos lugares de Europa surgen los glosadores, que eso fue aproximadamente en el siglo XII, año 1100. Y los posglosadores en el siglo XIV. ¿Qué eran ellos? Generalmente los glosadores y los posglosadores eran frailes, eran religiosos, sacerdotes, que estando dentro de sus conventos o de los lugares donde residían, tenían acceso a algunos libros anteriores a la Edad Media. Libros que incluso se generaron en tiempo del Imperio Romano. Y lo que hicieron fue hacer anotaciones y comentarios sobre cada uno de los libros. Y es por ellos que la legislación romana logró atravesar esta época, la Edad Media, y prácticamente llegar hasta nuestros días. Ellos se tomaron el tiempo de leer los libros y comentarlos. Entonces, ese aporte valioso académico nos lo trasladaron. Entonces, eso provocó que en algún momento ese derecho que se tenía estuviera en casi toda Europa. Ese derecho romano, gracias a ellos, a esas anotaciones, esas observaciones que ellos hacían sobre ese derecho. El derecho romano era muy avanzado. Los romanos realmente fueron unos estudiosos del derecho bastante avanzados. Luego tenemos la época en el derecho canónico.
Entonces, aquí ya existe una profunda influencia de la religión, ¿verdad? Entonces, la religión ya tiene mucho poder sobre el Estado o lo que se desarrolla en el mismo. Entonces, aquí, dentro de esta situación ante el derecho canónico, surge otra figura muy importante. Surge el consensualismo, compañeros. Consensuar. ¿Qué quiere decir esto? Ya vamos a ver más adelante también la autonomía de la voluntad. Entonces, y el consentimiento, entre otras cosas. El consentimiento es cuando dos voluntades llegan a un acuerdo, llegan a un vínculo. Este consentimiento reforzó la voluntad. Entonces, en ese momento, solo con las voluntades, en época del derecho canónico, solo con las voluntades ya se generaba la obligación. Solo las voluntades como tales no producen los efectos jurídicos, tiene que haber un consentimiento, un vínculo entre ambas voluntades. Y eso se generó en esta época. Luego, sigue transcurriendo el tiempo y aparece el Código de Napoleón, compañeros. El Código de Napoleón es el Código Civil francés. El Código Civil francés estuvo conformado, elaborado por varios jurisconsultos franceses, varios estudiosos del derecho, abogados, como Jean Domat y Potier, que ellos hicieron un análisis para poder desarrollar un código civil que fuera lo suficientemente bueno, moderno y actualizado para que pudiera utilizarse en esa época en Francia. Este código, como fue a instancias de Napoleón, es decir, él lo solicitó la elaboración del mismo, se le denominaba como Código de Napoleón. Entonces, este código, el Código de Napoleón, ha tenido una influencia tremenda en la mayoría de códigos civiles de América Latina. Y Guatemala, compañeros, Guatemala no es la excepción. Ha influenciado también hasta nuestros días el contenido en relación a las obligaciones. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Pero ¿cuál es la posición que tiene nuestro Código Civil? Nuestro Código Civil se ve influenciado por dos sistemas que en determinado momento surgieron, compañeros. El primero, el Plan Romano francés. El Plan Romano francés es al que pertenece el Código de Napoleón, del cual hablamos, que en un momento histórico en el cual Francia se había constituido ya como un imperio guiada precisamente por Napoleón, él en su conocimiento como estratega militar también tenía dentro de la mente el hecho de tener una legislación fuerte, una legislación actualizada. Entonces, por eso fue que ordenó que se elaborara un código civil, el cual, como ya les comenté, ha influenciado tremendamente a los códigos civiles
de América Latina. Entonces, dentro del plan romano-francés existe el Código de Napoleón. Y el Código de Napoleón tiene un título preliminar, compañeros, que se refiere a los principios generales. Luego hay 3 libros, el primero que se dedica a las personas, el segundo a bienes y modificaciones de la propiedad, es decir, a los derechos reales, y el tercero que se refiere a los diferentes modos de adquirir la propiedad. Ahí, en la forma como se adquiere la propiedad, es donde el Código de Napoleón regula lo relativo a las obligaciones. Entonces, esa es la estructura que tenía ese código, que tiene ese código. Luego está el sistema alemán o Plan Savigny. Esta es otra corriente que ha influenciado también tremendamente a nuestro Código Civil, compañeros, en relación a lo que son las obligaciones. Entonces, el plan romano-francés es seguido por Francia y el sistema alemán o Plan Savigny es seguido por los códigos alemanes y el código italiano. Entonces, este está organizado de otra manera, pero también muy similar al nuestro. Tiene un título preliminar donde hay disposiciones generales, un segundo donde hay derechos reales, hay un tercer libro donde están las obligaciones, hay un cuarto donde está el derecho de familia y un quinto el derecho de sucesiones. La elaboración de nuestro, compañeros, recordemos que nuestro tiene 5 libros. Entonces, en el libro quinto está en la primera parte lo que son las obligaciones en general. La segunda parte, contratos en particular, pero eso será motivo de el otro derecho civil, el derecho civil 4. Entonces, compañeros, para aterrizar, haciendo un resumen de esta primera clase, que pues tiene partes informativas y muy genéricas, el derecho de obligaciones lo que procura es realizar el estudio de los compromisos que adquieren las personas y el cumplimiento de las mismas. Estos compromisos se les denominan obligaciones en nuestra legislación. Vemos que también se le denomina de otra manera como derecho de crédito, derecho personal e incluso derecho de obligaciones, pero para nosotros, para nuestro uso cotidiano en relación al desarrollo del programa, lo vamos a conocer como derecho de obligaciones. Ya vimos cómo fue que, o vemos aquí brevemente cómo evolucionó el derecho de obligaciones, que en determinado momento aparece que ya no se va a requerir el físico del deudor, sino que aparece el hecho de que se va a solicitar el cumplimiento de las obligaciones a través del patrimonio. Y también como dentro del derecho canónico aparece el consentimiento y la importancia de la voluntad. Entonces, compañeros, el día de hoy, que es el primer día, yo lo voy a dejar hasta aquí. Si ustedes tienen alguna duda, inquietud, alguna observación, me la pueden plantear. Esta diapositiva yo las voy a subir a Classroom. Creo que ustedes ya tienen su clave de Classroom. Allí en Classroom nosotros vamos a desarrollar los exámenes y vamos a subir también las diapositivas. Entonces, alguien me pregunta aquí cuál será la dinámica para las asistencias. Hay que acudir a las clases, ¿verdad? Realmente no hay una dinámica especial, sino que yo les solicito y les sugiero que acudan a las clases que van a ser magistrales y vamos a subir con posterioridad
las diapositivas. Al final de cada semana vamos a subir las diapositivas a Classroom para que al final o al borde de cada uno de los exámenes parciales y del examen final se pueda en determinado momento tener un soporte para poder contestar el laboratorio y prepararse de mejor manera para el examen. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación? No, listo, claro. Todo bien, ya. Todo bien, gracias. Muy bien, compañeros. Entonces, yo dejaría hasta aquí el día de hoy. Nos vemos el día martes a las 5:30, compañeros. Que pasen ustedes una feliz noche, que Dios me los bendiga. Nos vemos entonces el martes por esta misma vía virtual. Feliz noche, compañeros. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros.